¿Qué le pasó a Suecia? Hace apenas unos años, Suecia hacía soñar a buena parte de los europeos. Hoy, la realidad es muy diferente. Solo en 2015, el país acogió a más de 163.000 migrantes. En ese momento, el primer ministro Stefan Löfven aseguraba que Suecia construiría puentes, no muros. Sin embargo, en 2025, Suecia decidió deshacerse de su imagen de país abierto a todos y adoptar un enfoque mucho más radical. El gobierno reduce la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años, también amplía las prisiones para menores y considera incluso pedir ayuda al ejército para apoyar a la policía en la lucha contra la violencia de las pandillas. Desde 2010 a 2007, las encuestas revelaban una frustración creciente. Más de la mitad de los suecos pensaban que terroristas y criminales habían entrado en el país haciéndose pasar por refugiados. Fue el primer signo de una fisura en la confianza social. En 2010, el número de homicidios por arma de fuego en Suecia se contaba con los dedos de una mano. En 2022, ya se registraban 63 incidentes. Estas cifras situaban a Suecia al nivel de países como Albania. Pero lo más sorprendente de todo son las nuevas medidas que ofrecen dinero a los migrantes para que abandonen el país. Take the money and leave, please. The Swedish government is offering to pay immigrants $34,000 if they go back to their home country. That amount is 35 times higher than the existing grant, which has been in place since 1984. Hasta $34,000, un programa que habría parecido absurdo hace unos años, es ahora una estrategia oficial del Estado, lo que plantea una pregunta: ¿por qué Suecia ha realizado un cambio de rumbo tan drástico? El giro político ocurrió en 2022, con la llegada al poder de Ulf Kristersson, líder de la coalición del Partido Moderado. Su gobierno se apoya en el respaldo de los demócratas de Suecia, un partido que muchos todavía calificarían hoy de extremista. Su línea dura sobre la inmigración se ha convertido en el precio a pagar para mantenerse en el poder. En realidad, es una pequeña revolución. De un país abierto a todos los refugiados, Suecia ha pasado a un estado selectivo que elige a aquellos que necesita. Concretamente, esto significa el fin de la política de puertas abiertas y el inicio de criterios estrictos. Reglas más estrictas para la reunificación familiar, plazo de espera prolongado para la ciudadanía y obligación de dominio del idioma. Los solicitantes de asilo deben ahora cumplir condiciones más severas y aquellos que aspiran a la ciudadanía deberán esperar al menos 8 años y demostrar una vida intachable, es decir, trabajar, pagar impuestos y respetar la ley. Los números merecen ser examinados. En 2015, Suecia acogió un número récord de 163.000 refugiados. Puede parecer poco, pero es considerable para un país de solo 10.500.000 habitantes. Estas cifras han disminuido ligeramente desde entonces, pero si las nuevas políticas producen el efecto esperado, deberían caer drásticamente en los próximos años. Incluso antes de las elecciones de 2022, más del 60% de los ciudadanos citaban la inmigración y la criminalidad como los mayores desafíos del país. Esta presión popular provocó un giro político y marcó el fin de la era de la migración masiva. También se puede notar que los ciudadanos comunes y las élites políticas han reconocido sus errores. Incluso el centro izquierda, como los socialdemócratas daneses, ha adoptado un tono más duro sobre la inmigración, prueba de que todo el espectro político se ha desplazado hacia la derecha. Los demócratas de Suecia, antes marginales, ahora ejercen una influencia real, y su retórica firme marca el tono. Pero para retomar el control, el gobierno debía primero apagar el incendio más ardiente, el crimen organizado. No hace mucho tiempo, Suecia era sinónimo de seguridad, con una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. Hoy, especialmente en las grandes ciudades, la situación es muy diferente. Para hacerle frente, la primera medida fue bajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años, y la razón de este cambio es asombrosa. Los adolescentes son a menudo reclutados por las pandillas como carne de cañón. Los informes policiales muestran que en muchos casos, los asesinatos por encargo son ejecutados por chicos de 15 años. 11, 12-year-old people kill each other. People pay $100,000 for one murder, and it's a kid that does it. 15 years, 14 years, you get like 100,000 there, 200,000 there. Niños que, unos años antes, todavía jugaban al balón en el patio, hoy llevan armas y ejecutan órdenes para jefes de pandillas. Otro cambio legislativo relacionado con el mismo problema es la ampliación de los establecimientos penitenciarios especiales para jóvenes de 15 a 17 años. El objetivo ya no es solo la reinserción, sino el aislamiento, cortar a estos jóvenes de la influencia de las mafias que ahora controlan barrios enteros. El gobierno también ha anunciado la creación de tribunales especializados en los crímenes de pandillas, que se supone actuarán más rápido y con más dureza.
Y eso no es todo. En algunas ciudades se han establecido zonas de seguridad, zonas que muestran tasas de desempleo y criminalidad notablemente superiores a la media nacional. There's been a dramatic increase in so-called no-go zones across the country. The number of what Swedish officials call vulnerable areas has now reached 61. En 2022, Suecia registró 391 balaceras, causando 62 muertos, uno de los índices más altos de la Unión Europea, cifras que recuerdan más a América Latina que a la Escandinavia pacífica y fría. El simple hecho de que las estadísticas hayan alcanzado tal nivel ya es asombroso. Un país nórdico, considerado durante mucho tiempo como uno de los más tranquilos del mundo, ahora ve cómo la violencia armada se dispara. Det jag har fått till mig nu på morgonen då, det är att vi har en kollega då som har blivit beskjuten och sedermera då avlidit utav sina skador. Vad jag förstår så var de ute på sin vanliga så att säga, tjänst i linjen, ute och pratar med folk och är folk så att säga, behjälpliga med olika frågor. A partir de 2026, Suecia lanza un programa que ofrece hasta $34,000 a cualquier migrante que acepte regresar a su país de origen. Dispositivos similares ya existían, pero los montos eran simbólicos. Hasta ahora, la oferta de alrededor de $1,000 solo atraía a un puñado de personas cada año. El gobierno espera ahora que la fuerte suma constituya un verdadero incentivo y que miles de personas se vayan voluntariamente. Se estima que mantener a un migrante en situación irregular le cuesta al Estado hasta 300,000 coronas suecas al año, es decir, alrededor de $32,000, más que el pago único propuesto para la partida. Pero los críticos señalan con razón que el sistema puede ser desviado, venir a Suecia, beneficiarse de ayudas y servicios gratuitos y luego irse con $34,000 en el bolsillo. Los periódicos titularon: Suecia paga para deshacerse de los inmigrantes, pero la comparación con los países vecinos ofrece una perspectiva interesante. En Alemania o Dinamarca, las ayudas para el retorno voluntario rara vez superan los $3,000, muy por debajo del monto sueco. Parece que los suecos intentan todo, incluso las ideas más discutibles, en un intento desesperado por resolver los problemas que ellos mismos han creado. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. Pero para entender la política actual, hay que volver a 2015. Ese año, Suecia, como gran parte de Europa, abrió sus puertas a una escala inédita. 163,000 refugiados en un solo año, una cifra extraordinaria para un país tan pequeño. Al principio, reinaba el entusiasmo. Se creía que un estado tan próspero podría integrar a todo el mundo. El primer ministro Löfven afirmaba: Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Sa jag att jag tycker vi ska skämmas och diskutera om vi kan ta emot 20,000 kvotflyktingar. Vi tycker att vi borde öka det till ungefär 100,000 kan Europa, EU medlemsländer absolut stå för. Muy pronto, la realidad alcanzó al idealismo. Incluso un sistema rico no podía soportar tal carga. La vivienda y las ayudas sociales costaron miles de millones de coronas. En 2006, los gastos de asilo e integración alcanzaron 70,000 millones. En varias grandes ciudades, aparecieron barrios que las propias autoridades más tarde calificaron de zonas prohibidas. En Rinkeby, cerca de Estocolmo, o en Rosengård, en Malmö, más del 70% de los habitantes son ahora de origen extranjero. En estas escuelas, más de la mitad de los alumnos no hablan sueco en casa, haciendo que la educación estándar sea casi imposible. Es ahí donde nacieron muchas pandillas, y es también ahí donde los niños se unieron a las estructuras mafiosas en lugar de las aulas. Otra estadística alarmante: solo en 2017, Suecia experimentó más de 150 ataques con granadas. Inimaginable una década antes. Fue la primera vez que una mayoría de suecos reconocieron el fracaso de la integración. Es por eso que la política sueca cambia hoy de rumbo. Lo que debía ser un proyecto humanitario se ha transformado en una de las crisis internas más graves de la posguerra. Pero queda una pregunta: ¿no es ya demasiado tarde? El gobierno puede adoptar nuevas leyes, bajar la edad de responsabilidad penal o incluso desplegar el ejército en las calles, pero nada garantiza que las consecuencias de una política migratoria de 10 años puedan algún día ser borradas. Tomemos las expulsiones. Según los datos de 2022, se emitieron alrededor de 12,000 órdenes de abandonar el territorio, pero menos de la mitad fueron ejecutadas.
Cada año, solo unos pocos miles de migrantes afectados regresan efectivamente. Los principales obstáculos: documentos faltantes, falta de cooperación de los países de origen o simplemente la desaparición de las personas en la clandestinidad. Los otros permanecen en Suecia, a menudo sin derecho a trabajar y fuera de todo control real del Estado. No es difícil imaginar que muchos caen entonces en manos de las pandillas que explotan su angustia. Y luego está la demografía. Ya, casi 1 de cada 5 habitantes en Suecia tiene orígenes migratorios. En Estocolmo y Malmö es 35%. Si la tendencia continúa, para el año 2050, casi 1/3 de la población tendrá raíces extranjeras. Las estadísticas de natalidad confirman la tendencia. Las mujeres nacidas en el extranjero tienen en promedio más hijos que las suecas de origen. Incluso la segunda generación sigue siendo un desafío. Los estudios gubernamentales muestran que los hijos de migrantes nacidos en Suecia aparecen más a menudo en las estadísticas policiales que los nativos. La segregación escolar agrava aún más el problema. Como ya se mencionó, en algunos barrios, más de la mitad de los estudiantes no hablan sueco como lengua materna, lo que frena la educación y profundiza las divisiones. A medida que la población autóctona envejece, el peso de la financiación del estado de bienestar recaerá cada vez más en grupos que paradójicamente ya se benefician más de las ayudas públicas. Y todo esto plantea serias preguntas sobre el futuro del modelo sueco. Es difícil no comparar a Suecia con sus vecinos. Dinamarca aplica desde hace años una política migratoria estricta. En 2018, incluso adoptó un plan gueto destinado a desmantelar las enclaves de inmigrantes. Gracias a eso y a medidas similares, Dinamarca no ha experimentado tantas balaceras y las tensiones sociales son mucho menores que al otro lado del puente, en Malmö. En 2022, Dinamarca registró solo una docena de muertes por arma de fuego, en comparación con más de 60 en Suecia. Suecia se presenta hoy como una advertencia. Muestra cómo una política de apertura y reflexiva puede socavar la estabilidad y la prosperidad pacientemente construidas a lo largo de las generaciones, lo que nos lleva a la pregunta final. ¿Seguirá el resto de Europa el ejemplo sueco y emprenderá reformas desde ahora o actuará solo cuando ya sea demasiado tarde? Puede aprender más en el video que se muestra actualmente en la pantalla.